suscríbete a nuestro canal que es Bookfield Face, o como se escribe Bookfield Face, donde subimos tutoriales de tecnología y más en YouTube. Así que vamos. Y la noticia que ha retumbado en esta semana es que el hacker Alcasec firmó convenios con universidades y periódicos para tapar su red de ciberataques. Recuerden que hemos hecho muchos podcasts anteriores del caso de Alcasec. Así que la verdad nos presenta que este hacker llamado José Luis Huertas, más conocido como Alcasec, pues básicamente dijo tras sus últimas detenciones que iba a rehacer pues iba a dejar, ¿verdad?, esto por hacer el bien. Ya había creado una empresa, lógicamente, de ciberseguridad llamada Javenio Technology para lo que era prestar servicios de consultoría a otras entidades y divulgar sobre la materia de la ciberseguridad, lógicamente. Ahora, la Policía Nacional y el SNI pues básicamente creen que la utilizaban para blanquear una presunta organización criminal dedicada a cometer lo que eran ciberdelitos o crear lo que eran bases de datos automatizadas con inteligencia artificial y también comercializar la información de millones de ciudadanos, o sea que ya sea de sistema de impuestos y de aduanas también. Lógicamente que Alcasec pues consultó o acudió con el abogado y referente personal, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien le ayudó pues a construir dos sociedades, señores, dos sociedades que cambió de $1,500. Una de ellas, que es lo más importante, señores, es que firmó varios convenios con universidades y periódicos, según revelan fuentes del caso actual de Alcasec. Pero básicamente estaba en secreto y la policía pues sostiene que esta actividad era socialmente. Pues lógicamente se aprobó un convenio en colaboración con la empresa administradora de Alcasec, ya que era una figura pública. En ese tiempo era muy popular y lo vimos en varios podcasts. Creo que hemos hecho un podcast viéndolo a él. Así que básicamente el cometido o el acuerdo entre las universidades y los periódicos era desarrollar acciones de investigación y también de divulgación y forma. Y mientras desarrollaba estas actividades que eran supuestamente legal, pues básicamente seguía lanzando ataques sostenidos en el tiempo, ya sea a la verdad, dice que la Comisaría General de Información o la GGI, pues armando de las pesquisas seguía de nuevo de cerca los movimientos que hacía poco a poco Alcasec. Y vemos pues Alcasec hacía lo que eran estos ataques donde filtraba también datos. Dice que se había infiltrado en empresas estratégicas y pues en otros organismos públicos como puestos de Estado, así como de energía y sistemas de transporte. Pues dice que al indagar en las relaciones del joven pirata de 21 años, muy joven, los investigadores detectaron su estrecha relación con Francisco Martínez, quien era la defensa de Alcasec, pues afrontó lo que fue la primera causa. Así que vemos que el hacker pues le pidió ayuda para constituir dos sociedades y Martínez acudió a cambio de 1.500 euros. O sea que fue solamente por 1.500 euros, señores. Así que después se desvinculó de la actividad de las mismas, según declaró el propio secretario de Estado de la Audiencia Nacional. Así que la jueza María Tardón, pues sin embargo, le envió prisión provisional junto a Huertas ante riesgo que pudieran destruir lo que eran pruebas, ¿verdad?, antes de quedar lo que fueran libres. Así que ya ustedes saben, la obra magna de Alcasec era el buscador Udyat o el ojo de Horus, que era un buscador donde estaría organizado con inteligencia artificial toda esa información, señores, obtenida de forma ilícita para después comercializarla. Me imagino que la comercializaba en la Deep Web. Así que fue la llamada la Operación Borrasca, como lo bautizó la policía. No solo están implicados Huertas y Martínez, también fueron detenidos el youtuber Álvaro Martínez,
conocido en redes sociales como Valirio, y un amigo de Alcasec llamado con el nombre Adrián M. El segundo es el responsable de la segunda sociedad sobre la que pusieron foco los investigadores. Su nombre, Horus, coincide con el de la base de datos ideada por el hacker Alcasec, y va dedicada al negocio de las cachimbas. Así que, al contrario, con las empresas de ciberseguridad, Habenio no ha tenido ninguna actividad desde su constitución, en el que también colaboró Francisco Martínez. Así que vemos el caso de Alcasec, vemos que fue muy inteligente, lo vimos en un podcast, que sí lo hemos visto, creo que vimos como una reacción al video de Alcasec, pero vemos básicamente que este muchachito, José Luis Enrique Huertas, pues vemos que se han destapado nuevas cosas, que tenía una empresa básicamente donde hacía estas acciones, y pues tenía su abogado y tenía, o sea, un muchacho muy inteligente, era muy inteligente, que era hacía lo loco, y no, él tenía una empresa. Por 1.500 euros, señores, le ayudaron con ese convenio en periódicos y en universidades, por 1.500 euros. Y nada, esta es la noticia, señor, impactante de esta semana que ha pasado con Alcasec. Vemos que Alcasec, pues básicamente le permitieron por 1.500 euros pues crear lo que fue una asociación, con su empresa, con universidades y con periódicos. Se lo permitieron solamente por 1.500 euros. Vemos que Alcasec es un muchacho muy inteligente, muy audaz, y creíamos que era lo loco, y no. Todo fue hecho con su empresa, ¿verdad? Para ocultar lo que él hacía. Así que nada, nos vemos en otro podcast con nuevas noticias, señores. Está impactante como vemos que hizo convenios con universidades para hacer sus ataques coordinados solamente por 1.500 dólares. Nos vemos, hasta la próxima.